Es más importante que cualquier título. Con esas palabras textuales, el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, insistió en por qué renunció a su aspiración de ser el candidato de los demócratas para las presidenciales de noviembre y respaldó una vez más a su vicepresidenta Kamala Harris para que ella sea la carta del partido. Su discurso de este miércoles desde el despacho Oval fue el primero que dio televisado desde que publicó su carta de renuncia a la carrera presidencial el pasado domingo. Pero tanto en la misiva como en las palabras que dio en la Casa Blanca, Biden se mantiene en pie en que ejercerá como presidente del país hasta enero de 2025, cuando se posesione el ganador de la contienda electoral. Como parte de sus labores, se reunirá esta semana con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien viajó a Washington para dar un discurso ante el Congreso estadounidense. En él, le agradeció tanto a Biden como a Donald Trump, el candidato de los republicanos. ¿Qué sigue entonces para Joe Biden? ¿Y qué pasará con las relaciones internacionales de Estados Unidos en medio de las tensiones electorales dentro del país? Eso es lo que discutiremos hoy en el debate. Para eso tenemos a dos invitados. La primera de ellas se conecta desde Ciudad de México y es Raquel López Portillo Maltos, analista internacional, maestra en Gobierno y Políticas Públicas. Y desde Santiago nos acompaña Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto Res Pública y asesor del Master of Liberal Arts de la Universidad de Chicago. Gracias a los dos por compartir este espacio con nosotros y también gracias a quienes nos están viendo hasta ahora. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también los invito a que escuchen nuestros podcasts del debate. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Raquel López Portillo, gracias por acompañarnos en este espacio de France 24. Comencemos por hablar de esas palabras de Joe Biden. Sobre todo, él insiste en esta carta que está jugando el Partido Demócrata de mostrar somos un ellos contra un nosotros contra un ellos, hablando de los republicanos, hablando de Donald Trump de manera implícita, diciendo que ellos representan el caos y el retroceso, mientras que los demócratas son el avance y la esperanza de Estados Unidos. ¿Qué significan para usted estas palabras que dijo el presidente Biden? Muy buenas noches, María Clara, un gusto estar en tu programa. Y creo que es reiterativo el mensaje que usa esta noche el presidente Joe Biden. Sobre todo, es un mensaje que ha marcado toda su administración. Recordemos, ya sea para la guerra en Ucrania, para la guerra en Israel, él ha hecho tanto de la política doméstica como de la política internacional una guerra básicamente o un contraste entre la democracia y la autocracia, y creo que ese es el eje que domina este discurso, aunque me parece que quizás, sobre todo cuando había tanta expectativa sobre las palabras que iba a dar, al haber 3 días de incertidumbre desde esta renuncia de la contienda, pues realmente se esperaba más, sobre todo una explicación sobre el porqué de su renuncia, más allá de esta idea de pasar la estafeta a una nueva generación de líderes, sobre todo porque hemos visto pues el deterioro de salud que ha tenido, y en el caso, como reafirmó esta noche, en el caso de que siga durante los próximos 6 meses, pues creo que la explicación que da se queda corta, ¿no? Sobre todo de su estado de salud y sobre todo en un momento en el que los republicanos seguramente presionarán mucho más para que renuncie a la presidencia, argumentando que si no está en condiciones para ser candidato, mucho menos lo está para continuar siendo presidente. Aunque creo que deja muy claro cuáles son sus prioridades y sus objetivos, que es algo que también ya se esperaba, de forma doméstica, mucho enfoque en lo económico, en los derechos, sobre todo de libertades. Ya habló de la votación, del derecho a elegir, y también habla, que creo que es algo que es muy destacable, sobre este intento de una reforma a la Suprema Corte, sobre todo a partir de las últimas decisiones tan controversiales que ha emitido esta Corte, y que buscará, o al menos así se ha dicho en las últimas fechas, establecer un código de ética y ciertos límites a la temporalidad de los jueces. Creo que sin duda lo que más buscará en estos próximos 6 meses va a ser este eje de política exterior, en un momento en el que su legado también necesita de varias victorias diplomáticas, en las que se incluyen, por supuesto, la resolución de la guerra en Gaza. Usted señalaba dos de las grandes preguntas que se esperaba que Biden resolviera en esta alocución. Primero, ¿por qué había decidido renunciar a su candidatura
como aspirante de los demócratas para la presidencia de Estados Unidos? Y segundo, si no era apto para ser candidato, entonces, ¿por qué se mantenía en la presidencia durante 6 meses más? Álvaro Iriarte, bienvenido al debate de France 24. Raquel nos decía que Biden no respondió a ninguna de estas dos preguntas. ¿Usted qué opina al respecto? Hola María Clara, gracias por la invitación. Sí, a ver, yo creo que directamente en su discurso no lo respondió. Ahora, efectivamente tú podrías hacer una conclusión y decir que cuando el presidente señala que existe un riesgo para la democracia y que lo más importante es preservar la democracia y que él da un paso al costado para la nueva generación, la respuesta podría ser claramente que no tenía posibilidad alguna de vencer a lo que él considera el peligro para la democracia, que es la candidatura del expresidente Donald Trump. Y eso está implícito. O sea, este discurso tiene una estructura bastante poco habitual, tiene una mezcla entre un discurso donde resalta su legado, y en ese sentido podría ser perfectamente un discurso de despedida, como el que hacen los presidentes antes de dejar la Casa Blanca, pero también tiene una segunda parte que es lo que estaban ustedes conversando, que plantea una suerte de hoja de ruta de los 6 meses que quedan, con algunas propuestas de reforma. Está el énfasis también en el tema del cambio climático, que es una parte importante de la agenda del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y de alguna manera también el tema de la Corte Suprema hace algunas otras alusiones. Podrían parecer más bien una suerte de hoja de ruta de su administración, pero además de mover el eje del debate hacia estos temas en la campaña, que no es solamente presidencial, sino que también tenemos que hay a lo menos 7 asientos en el Senado que están en carreras muy competitivas y que podrían determinar el control del Senado eventualmente, y una Cámara de Representantes que después de las elecciones del 2022 quedó bastante equilibrado en las fuerzas. Ahora, nuevamente, no se hace cargo de esto y efectivamente el discurso no entrega la razón de fondo. Es porque está enfermo, es porque está cansado, es porque no gana la elección, es por las presiones del partido. Aquí claramente existe una pregunta que sigue abierta, pero si te guías por el énfasis que hacen en la amenaza a la democracia, y este concepto tendría que ser porque no es capaz de derrotar a la otra alternativa que él identifica con esta idea. Claro, pero esa es la interpretación suya, porque Biden hasta el momento en ningún segundo de su discurso ha reconocido que él sería incapaz de vencer a Donald Trump. Raquel, vuelvo con usted, sobre todo con esto que está planteando Álvaro, y es el mensaje implícito de Biden de necesitamos poderle ganar a los republicanos y lo que ellos representan. Pero hay otra de las grandes preguntas que sigue sin responder el presidente Biden, y es ¿por qué renuncia a estas alturas de la carrera presidencial y no hacerlo meses atrás, incluso antes de ese debate presidencial? ¿Por qué cree usted que se debe este silencio de Biden al respecto? Creo que es un silencio deliberado. También tenemos que tomar en cuenta que es un discurso a la nación, y es un discurso que se esperaba que, sobre todo por el hecho de que fuera en la oficina oval, que fuera para aclarar dudas, que no se metiera tanto entre las ramas en un discurso político, pero creo que lo que busca evitar es un mayor cuestionamiento precisamente sobre su estado de salud. Y regreso al tema porque es algo que va a utilizar la campaña republicana no solo para presionar a la renuncia de la presidencia, sino también para implicar a la virtual candidata Kamala Harris como responsable de ocultar este deterioro cognitivo del presidente. Entonces creo que, digamos, es una suerte de tratar de evitar de tocar el tema de fondo para evitar mayores cuestionamientos y así poder continuar estos últimos meses. Y sobre todo también creo que un ingrediente que faltó en el discurso, a pesar de que menciona de que parte de esta renuncia es para también buscar la unidad de su partido, es de qué forma se va a haber involucrado en la campaña de Kamala Harris. Ya dijo en otro foro que pues va a buscar seguir, ¿no?, apoyando de cerca a la candidata, pero habrá que ver sobre todo este involucramiento que implica en un momento en el que ha generado tanta energía este anuncio de Kamala Harris tomando esta posición, sobre todo del sector joven, y en un momento en el que quizás este apoyo o esta cercanía de Joe Biden pudiera ser pues un poco más perjudicial que beneficioso.
Eso por un lado, y por otro también creo que no termina de atar estos cabos sobre el tema de la unidad demócrata, sobre todo tomando en cuenta pues de todos los posicionamientos que salieron por parte de congresistas a exigir su renuncia públicamente y qué camino se va a seguir y pues cómo se van a jugar estas cartas en el Congreso también, si espera lograr aprobar todas estas propuestas que acabo de nombrar. Usted habla de la importancia de que este mensaje se diera para mostrarle al público estadounidense y al mundo que la salud de Joe Biden es lo suficientemente estable y fuerte para seguir siendo el presidente de Estados Unidos hasta enero. Quiero preguntarle entonces, Raquel, ¿para usted fue un acierto de la narrativa y la comunicación por parte de los demócratas que este mensaje fuera pregrabado? Porque recordemos que la última vez que Biden habló sin libreto ante los medios de comunicación, confundió a Harris hablando del vicepresidente Trump y le dijo al presidente de Ucrania, Zelensky, lo llamó presidente Putin. ¿Es entonces un acierto hacer este mensaje pregrabado en vez de hacerlo en vivo? Me parece que es un acierto en el sentido de que es ir a la segura. Quizás también no hay que olvidar que el presidente acaba de estar enfermo de COVID y parte de eso fue la razón por la cual se emitió esta carta y no salió pues hacerlo públicamente, sobre todo por un tema con la voz. Entonces creo que fue una manera de tratar de evitar cualquier error que nuevamente puede ser capitalizado en su contra. Usted mencionaba antes un punto muy importante y es cuál va a ser el papel de Joe Biden en la carrera presidencial de Kamala Harris en caso tal de que los demócratas le den el aval en la convención nacional del partido. Álvaro, quiero preguntarle sobre ese rol que debería jugar Biden, sobre todo porque en este momento de la historia de Estados Unidos se está viendo algo atípico. Desde 1968, con el entonces presidente Lyndon B. Johnson, no veíamos que un presidente en funciones no aspirara a un segundo mandato. En este momento, entonces, ¿qué esperar de Biden frente a la campaña de Kamala? Mira, yo creo que hay que hacer una distinción en lo que se refiere al proceso no podemos hablar de la primaria, pero al proceso interno de la campaña en la perspectiva del Partido Demócrata y luego la elección general. ¿Por qué, María Clara? Por la sencilla razón que efectivamente a raíz de la carta con la que publicó su salida de la campaña y el post que hizo en X diciendo que él entregaba su apoyo a la vicepresidenta como continuadora del legado y como nueva generación, de aquí por lo menos a la votación virtual y además a la convención misma, el presidente debería tener un rol para que se cierre definitivamente y se aglutinen las fuerzas y las corrientes internas detrás de Kamala Harris sin tener una convención fracturada y tóxica como fue la convención del año 1968, que también es en la ciudad de Chicago, como la que será en este año. Pero después, de ahí en adelante es distinto, porque cuando tú revisas la historia, en el siglo XX, tú muy bien mencionabas el año 68 con el presidente Lyndon B. Johnson, pero también en el año 52 con el presidente Harry Truman. Ambos en situaciones bastante similares, agobiados el primero por la guerra de Corea, el segundo por la guerra en Vietnam y otras discusiones y divisiones internas del Partido Demócrata, deciden no buscar una nueva carrera presidencial, se abre la competencia, pero efectivamente en la elección general el candidato trata de alguna manera de distanciarse del presidente. En el caso de la elección de Truman fue mucho más evidente, pero en el caso de la elección de Johnson no, porque el abanderado terminó siendo Herbert Humphrey, que era su vicepresidente. Y es probablemente ese el escenario que veamos ahora. La pregunta es si con los números que tiene Biden, el presidente Joe Biden, hasta el momento de retirarse de la candidatura, los números de aprobación como los números de intención de voto, son un aporte y levantan, ayudan a la campaña de Kamala Harris, o si por el contrario podrían ser una suerte de peso que implique problemas en los estados bisagra, donde están más amplias y más anchas las diferencias, en teoría, en favor de la candidatura del presidente Donald Trump y su compañero de fórmula, Vance. Y eso hay que tenerlo en perspectiva. Estoy pensando en estados como particularmente Wisconsin, Michigan y Pensilvania.
Pues usted se me adelantó a la pregunta que quería hacerle, Álvaro. ¿Le conviene a Harris acercarse al presidente Joe Biden para impulsar su campaña a la presidencia de Estados Unidos o es mejor alejarse? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el papel de la selección del vicepresidente? Usted ya habló de los estados péndulo, que son un puñado de estados que terminan decidiendo esas elecciones, pues no siempre votan demócrata y no siempre votan republicano. Y al respecto, los demócratas tienen dos ases bajo la manga importantes en dos estados que necesitan asegurar si quieren que Harris llegue a la presidencia, que son Pensilvania por un lado y Arizona del otro. En Pensilvania tienen al gobernador Josh Shapiro y en Arizona tienen al senador Mark Kelly. ¿Qué tan importantes pueden llegar a ser ellos para impulsar una candidatura de Kamala siendo su fórmula vicepresidencial, Álvaro? Mira, yo creo que a esa pregunta tiene dos componentes. El primero es que efectivamente, dada la situación crítica de la campaña demócrata, voy a hablar genérico, no con nombres de personas, la unidad del partido se vuelve una pieza central para llegar en la mejor posición posible a la elección de noviembre. Y en ese orden de idea, probablemente, a diferencia de la elección del candidato a vicepresidente republicano, que se hizo con otro contexto, con un partido ya unificado y con una suerte de corriente dominante del movimiento del MAGA, el Make America Great Again, aquí tiendo a creer que vamos a ver más una búsqueda de un equilibrio. Podría ser precisamente estas figuras que tú nombras porque representan a un sector más bien dentro del espectro del Victim Party, que es esta gran tienda que es el Partido Demócrata, un ala más moderada, o por lo menos así son entendidos dentro del espectro, tanto el gobernador Shapiro en Pensilvania como el senador Mark Kelly en Arizona. Ahora, y además vas a tratar de buscar un ticket que sea lo más diverso en tema de edad, en tema de orígenes, en temas geográficos. O sea, Kamala Harris viene de California, se asocia con un estado de la costa y que es un estado bastante más girado hacia la izquierda en el concierto de los Estados Unidos que Arizona o que Pensilvania. Pero tiendo a creer que los demócratas van a tratar de replicar su ya famoso en estos últimos tiempos, el muro azul, que contempla los estados del medio oeste, que son Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que fueron claves en el fondo para garantizar, no para asegurar, porque hay varios caminos en el colegio electoral, pero para los demócratas estos estados se vuelven fundamentales. Y lo otro que habría que revisar es si, siendo de origen afroamericano, Kamala Harris logra mantener, el estado de Georgia, que fue uno de los estados más competitivos en la última elección y que de hecho el presidente Biden lo terminó ganando por márgenes bien particulares. Fue el estado más disputado, una diferencia del 0,23 puntos porcentuales le dieron la victoria al presidente Biden. Entonces ahí tú tienes algunas luces. Yo no descartaría que fuera uno de estos personajes. Creo que el que parecería poco probable en este momento, María Clara, es la elección, por ejemplo, de Gavin Newsom, el gobernador de California. Y además en Georgia es uno de los 4 casos penales que enfrenta el expresidente Donald Trump. En ese caso puntual estatal lo acusan de supuestamente intentar cambiar la decisión de los veedores electorales para que pusieran los votos a su favor. Entonces Georgia, tal como usted lo dice, será clave también en estas elecciones de 2024. Pero volvamos a esa idea de la unidad de la que usted hablaba, Álvaro, porque el presidente Biden la dijo en su discurso, solo que quiero hacer algún matiz y preguntarle al respecto a Raquel, porque pareciera que el presidente Biden habla de unidad, pero un poco enfatizando en que lo están presionando dentro de su partido para llamar a esa unidad. Y con esto, para decir esto, tengo 2 argumentos, y es, en su carta de renuncia que publica el domingo, dice literalmente, aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente. Y ahora dice que se le ha encomendado el mandato y la tarea de unir a mi partido. ¿Hay una presión detrás de los demócratas para que Biden llame a esa unidad y quizás él sí hubiera querido ser el candidato, Raquel? Por supuesto, no hay que olvidar que aunque el presidente Joe Biden era quien tenía la última palabra para basarse de la contienda, no fue ni la base de votantes ni la presión de los medios
ni otro tipo de presiones los que hicieron que tomara esta decisión. Fue al final este grupo de congresistas adentro del Capitolio que a través de distintas maniobras de negociaciones lograron hacer esto, sobre todo con altos perfiles como el de Nancy Pelosi, como el de Barack Obama, fueron figuras fundamentales para hacer que él se bajara. Entonces creo que si bien en las elecciones intermedias de 2022 veíamos un panorama quizás distinto en donde se mostraba mayor unidad del Partido Demócrata y una menor unidad del Partido Republicano, sobre todo en torno al apoyo o no de Donald Trump, hoy vemos completamente lo contrario, un Partido Republicano totalmente secuestrado por el expresidente Donald Trump y un Partido Demócrata en donde esta carrera presidencial y este evidente deterioro que fue teniendo en los últimos meses el presidente Joe Biden llega a tener mayores fisuras, lo cual comprometen mucho la unidad de este partido en torno a las elecciones de noviembre. Y lo vemos no únicamente en esta carrera electoral, sino también en cuestiones tan importantes como las que se dieron en el Congreso hoy con la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu, en donde hay pues descontento de ciertos grupos demócratas sobre la posición que ha tenido el presidente Joe Biden respecto a la guerra en Gaza, sobre todo respecto al armamento, y vemos cómo prácticamente se presentaron la mitad de cada uno de los caucus en el Congreso a esta visita. Entonces, creo que va a ser difícil que únicamente con esta retórica se logre recuperar la unidad, pero por lo menos hasta ahora el hecho de que todos o casi todos hayan cerrado filas en torno a la figura de Kamala Harris creo que ayuda a empezar a enmendar ese camino para el Partido Demócrata, que no será fácil. Usted menciona algo importante y es el apoyo que hasta ahora le han dado la mayoría de los líderes demócratas a Kamala Harris. Ya lo hemos visto con el líder de las minorías en la Cámara de Representantes, el líder de las mayorías en el Senado, la antigua líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Todos ellos se han pronunciado a favor de que Kamala sea la candidata del partido. Pero hay un silencio significativo, Álvaro, el del expresidente Barack Obama. ¿Hay unidad o no dentro de los demócratas en este momento, como lo pide Biden? Mira, yo me atrevería a decir que efectivamente, desde una perspectiva de relaciones públicas, existe unidad. O sea, rápidamente el presidente retiró su candidatura y todos los demócratas de rango dentro del liderazgo del partido, tanto a nivel del Congreso como los gobernadores, salieron a respaldar al presidente, a reconocer lo que han denominado un gran legado, que es una persona preocupada y comprometida con Estados Unidos. Han destacado mucho los 50 años de carrera política. De hecho, en el primer discurso de la vicepresidenta Harris también hay algo de eso, en el primer acto después de que se baje el presidente Biden. Pero sin lugar a duda, por ejemplo, de hecho está dando vuelta, según trascendidos, el New York Post dice que no habría un apoyo del presidente Obama porque no cree que Kamala Harris tenga la capacidad electoral de vencer al expresidente Trump. Pero por lo pronto hemos visto que los actores claves dentro del partido le han dado el apoyo público. Y además, en teoría, el llamado del presidente Biden habría tenido el efecto de conseguir que los delegados voten por ella en la primera votación, evitando que entren las reglas de la convención que permitirían que los superdelegados que tienen el Partido Demócrata pudieran participar en la nominación. Pero yo tiendo a creer que una cosa es la unidad o la división en torno a la figura, a la candidatura, a quién compite, a quién baja. Pero todavía creo que deberíamos tener, y en esto creo que Raquel hizo un punto al mencionar la visita hoy día del jefe de Estado de Israel, yo tiendo a entender que tenemos que ver qué pasa con los temas que dividen a los demócratas más allá de la candidatura, como por ejemplo la situación del conflicto árabe-israelí, en particular la situación que existe hoy día en Gaza desde que se activó el conflicto con intensidad, pero también otras materias, otros aspectos. Y eso yo creo que podría estar presente en la convención. Ahora, sin lugar a dudas, del momento que tú logras tener una candidata de unidad elegida en la primera votación sin que sea una convención conflictiva, avanzas a pasos agigantados para evitar una mayor fractura.
Pues aprovechemos que usted menciona el tema para hablar de otros de los aspectos de ese discurso de Biden, que se puede dividir en dos grandes temas. Primero, que renuncia y le pasa el testigo a Kamala Harris, quien es una de las candidatas, además, quien es mucho más joven que Donald Trump y también mucho más joven que Joe Biden. Pero del otro lado, el presidente de Estados Unidos también habla de la que será su hoja de ruta durante los próximos 6 meses. En ese discurso, desde la Casa Blanca, escuchamos cómo él afirmaba que iba a impulsar una reforma de la Corte Suprema de Justicia del país, que iba a seguir luchando contra la violencia, contra el cáncer, impulsar su agenda climática, y también dijo que seguirá trabajando para hacer de Estados Unidos, o seguir que Estados Unidos siga siendo el líder del mundo libre. Y ahí habló del conflicto en Ucrania, de la posición de la OTAN, de Medio Oriente, del Indo-Pacífico. Raquel, en ese sentido, entonces, ¿qué tanto margen de maniobra tiene realmente Joe Biden estos 6 meses? Comencemos por esa agenda nacional de impulsar una reforma a la Corte Suprema. Creo que va a ser muy retador, sobre todo por la cantidad de votos necesarios, no solamente en la Cámara de Representantes y en el Senado, sino también en congresos locales que se necesitaría para poder aprobar una reforma constitucional. Y me parece que con esta mayoría conservadora, republicana que existe en la Corte, quizás habrá pues muchas más reservas por parte de congresistas republicanos para lograr materializarla, sobre todo considerando que queda tan poco tiempo. Pero habrá que ver en qué consiste esta reforma, porque hasta ahora solamente han salido ciertos temas, como mencionaba, el tema del código de ética y el tema de poner cierto límite a la temporalidad de los jueces a la hora de ocupar el cargo, pero habrá que ver a detalle en qué consiste, aunque sí me parece que será difícil poder materializarla, y sobre todo porque invariablemente la posición de Joe Biden queda un tanto debilitada. Esta posición como de lame duck, como dicen en Estados Unidos, pues hace que pues se pierda esta figura que de tanto poder, ¿no?, que trata de tener a través de la presidencia, y a su vez también le quita ese poder que tiene la incumbencia a Kamala Harris de haber podido ocupar estos 6 meses el cargo para pues así dotarla de todo un aparato de Estado mucho más fuerte que el que ya ocupa con la vicepresidencia. Entonces, creo que esto va a ser fundamental, sobre todo, como claramente lo marcó en el discurso, uno de los principales objetivos es recuperar a los 8 rehenes estadounidenses que siguen secuestrados por Hamás. Y creo que en este sentido, quizás una probadita de lo que vamos a ver en los próximos 6 meses en este tipo de negociaciones entre el presidente Joe Biden y otros mandatarios del mundo en términos de los conflictos que hay en política exterior, pues habrá que ver los resultados de esta reunión que va a tener con Benjamín Netanyahu, en donde por una parte hay quienes perciben que Netanyahu tendrá más margen de maniobra por esa posición de Joe Biden, en donde ya no se sentirá tan presionado a través de esta figura, pero por otra existe esta percepción de que habrá, al contrario, mucha más presión por parte del presidente, que necesita esta victoria diplomática y que pues tiene una vigencia para poder lograrlo. Entonces, creo que esta semana va a ser importante, nos va a dar ciertas luces sobre cómo va a jugar el papel de Joe Biden, sobre todo en crisis geopolíticas que se están viviendo actualmente. Y no en vano, Netanyahu se va a reunir con Joe Biden, con Donald Trump y también con Kamala Harris, todos de manera dividida. Pero quiero que volvamos sobre un punto. Usted decía que la figura del presidente de Estados Unidos, la figura de Joe Biden, queda debilitada después de su renuncia a la candidatura presidencial. Álvaro, ¿usted coincide con este punto? Y de ser así, ¿qué implicaciones tiene esto en los 6 meses que le quedan a Biden en la Casa Blanca? Sí, coincido plenamente. O sea, yo creo que el gobierno, la administración Biden, independiente que el presidente siga y haya presentado una hoja de ruta de 6 meses y entregue el mando en enero del 2025, en la práctica el gobierno, la administración Biden terminó hoy día. O sea, por eso que yo tiendo a creer que este discurso tiene varios elementos de discurso de despedida, que es el elemento de su legado, la invocación a figuras emblemáticas en la historia de los Estados Unidos, tanto los presidentes que son padres fundadores, como Washington y Jefferson, uno de los presidentes más queridos, que es Lincoln, y que está asociado con la superación de uno de los problemas más complejos de Estados Unidos, que es la esclavitud, y luego la figura o el modelo de presidente demócrata del siglo XX, Franklin Delano Roosevelt. Me da la impresión que acá hay otro factor que tenemos que poner en perspectiva, que es que
Kamala Harris sigue siendo parte de la administración Biden, sigue siendo la vicepresidenta de los Estados Unidos, no deja de ser vicepresidenta por asumir la candidatura. Y esto va a tener un efecto importante porque, por ejemplo, si el presidente Biden presenta medidas o propuestas en materia de la reforma a la Corte Suprema o en materia del cambio climático, solo por poner dos temas, de alguna manera Kamala Harris tiene que estar, si quiere ganar votos o argumentando que ella es parte del legado del presidente Biden y que son la fórmula para evitar que Donald Trump llegue, y la defensa de la democracia como principal hilo conductor de la campaña, queda en una posición compleja, porque si Biden presenta un paquete de medidas que ella considera que no es del todo suficiente o que no es de su agrado, no lo puede criticar porque sigue siendo la vicepresidenta. Y eso puede traer una complicación en la dinámica entre la Casa Blanca y la campaña de la vicepresidenta. Segundo, probablemente de aquí en adelante el foco de la atención, por lo menos en los siguientes 90 días, va a ser entre los candidatos. Por lo tanto, deberíamos tener que, a pesar de que sea el presidente en ejercicio y de muchas propuestas y puntos y conferencias que pueda hacer, por lo menos de aquí al 5 de noviembre, la figura de Joe Biden va a quedar desde una perspectiva política y comunicacional relegada. Yo creo que va a ser muy difícil que haya carreras competitivas al Senado, a una gobernación o a un distrito en la Cámara de Representantes en donde el candidato demócrata tome el teléfono y le diga: presidente Biden, por favor venga a un rally de campaña conmigo porque necesitamos dar vuelta a este escaño. Y eso también te va a marcar un distanciamiento. Podríamos ver una actitud a veces un poco más rebelde, si tú lo quieres plantear, en el Capitolio, desde la perspectiva de la presentación de una visión a veces un poco distinta a la propuesta propiamente tal del presidente Biden. Y eso vamos a tener que ir viendo cómo se va presentando y cómo se desarrolla. Pero eso también va a estar asociado a la intensidad con que el presidente Biden quiera ejercer y decida avanzar su agenda en estos últimos meses que le quedan. Eso va a ser un aspecto que no tenemos claridad todavía, independiente del discurso. Volvamos sobre ese punto de las manos atadas que tendría el presidente Biden en términos de relaciones internacionales en el tiempo que le queda en la presidencia. Ustedes aseguran que la figura del presidente ya está debilitada, pero que aún así debe tener algún éxito en materia internacional para no solo resaltar la labor de la presidencia, sino también impulsar así la candidatura de Kamala Harris. Pero por el otro lado no puede haber una división interna y sin embargo desde antes ha habido unas posturas algo diferentes entre Biden y Harris respecto a la guerra en Gaza. De hecho, en marzo Kamala Harris se convirtió en el perfil político de más alto nivel en todo Estados Unidos en exigir un cese al fuego de manera inmediata, aunque fuera solo temporal. Raquel, ¿qué esperar entonces, sobre todo respecto a la guerra en Gaza, con Harris teniendo una visión un poco más fuerte respecto a Israel de la que tiene Biden y sobre todo ahora con el viaje de Netanyahu a Estados Unidos? Creo que das en el clavo, María Clara, porque al final Harris ha tenido una postura, sí, manteniéndose en esta línea discursiva sobre el apoyo de Estados Unidos a Israel, que debe de pues tener el derecho a autodefenderse y de poder recuperar a los rehenes, pero ya ha sido mucho más dura. Y como mencionas, incluso quizás sobrepasando su capacidad como vicepresidenta, ella se pronuncia primero que el presidente Joe Biden sobre esta propuesta de cese al fuego. Entonces creo que al menos en esta primera reunión, que cabe destacar que estaba agendada mucho antes de que ella saliera o que emergiera como la nueva potencial candidata a la presidencia del Partido Demócrata, va a ser mucho más dura y creo que en ese sentido, por eso mismo Benjamín Netanyahu busca hacer un balance entre todas las figuras, entre Joe Biden, que continúa siendo presidente, entre Kamala Harris, que es vicepresidenta y puede ser la candidata, pero llama la atención también esta reunión que va a tener el viernes con el expresidente y candidato republicano Donald Trump, sobre todo si lo pensamos como que para Benjamín Netanyahu, Trump ha sido uno de los presidentes que más lo ha beneficiado o en sus ojos ha beneficiado a Israel, desde mover la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, desde reconocer la soberanía de Israel sobre los altos de Golán, entre otras medidas. Creo que va a buscar en estas reuniones un aliado más cercano
por parte de Donald Trump, también considerando que si llega a la presidencia sería un aliado que pues no pondría tanta presión sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu, versus una reunión con Kamala Harris que seguramente va a continuar impulsando esas negociaciones de cese al fuego que se han visto pues bastante obstaculizadas, sobre todo en los últimos meses. También se van a retomar a partir del jueves, a partir de la próxima semana que regrese el primer ministro, y en donde se ha visto pues toda esta negociación y el papel de Estados Unidos como un esfuerzo diplomático que no ha dado frutos, y que además, si se acepta esta propuesta de cese al fuego que propone el presidente Joe Biden, realmente pondría en jaque al mismo gobierno de Benjamin Netanyahu, porque ya se ha establecido por parte, sobre todo, de las figuras más radicales de su coalición de gobierno, que el hecho de negociar o aceptar un cese al fuego sería prácticamente abrirle las puertas a Hamás. Entonces, creo que va a ser un fino balance que podremos ver también cómo juega el papel de ambos candidatos en este tema tan relevante. Ustedes mencionaban cómo esa posición de los demócratas frente a las relaciones internacionales, particularmente frente a Gaza, puede dividir al partido de manera interna de cara a las presidenciales de noviembre. Al respecto, Álvaro, ¿cómo interpretar esas ausencias en el Congreso? Kamala Harris no estuvo en el discurso de Benjamin Netanyahu, ya que de manera previa tenía un evento agendado en Indianápolis. Y tampoco estuvo Nancy Pelosi, otra de las caras más visibles de los demócratas. Y no solo no estuvo, sino que luego, a través de la red social X, criticó el mensaje y el discurso de Netanyahu, diciendo que había sido uno de los peores que ha dado cualquier líder extranjero en el Congreso de Estados Unidos, pues nunca mencionó la opción de un cese al fuego. ¿Cómo interpretar esas divisiones dentro de los demócratas, esas ausencias, y si eso puede afectar o no la carrera presidencial de Harris? Sí, sin lugar a duda, tú podrías sostener que en esta materia Nancy Pelosi tiene probablemente la misma visión que tiene Kamala Harris. O sea, efectivamente aquí existe una forma de plantearse ante la situación que no es la misma que uno esperaría hace un par de años atrás del mismo Partido Demócrata. Pero el punto radica en que precisamente lo que importa es qué nivel de tensiones internas existen respecto a este tema. O sea, la guerra de Vietnam en el año 68 fue efectivamente una situación que dividió radicalmente al Partido Demócrata entre el ala más izquierdista y el ala dominante, moderada y conservadora de esa época. Y de hecho, la convención en Chicago el año 68 dejó escenas de protestas violentas, manifestaciones, violencia callejera, violencia de la policía de Chicago, cuyo alcalde era Richard Daley, que era demócrata. Ahora, aquí deberíamos esperar a ver en la convención y ver si existe un cambio en la plataforma del partido respecto a la situación de la guerra, del conflicto árabe-israelí, y en particular, diría yo, a este conflicto que está desde hace un par de semanas, meses, diríamos. Pero también a ti te puede reflejar que hay otros estados donde esta situación puede tener efecto. Por ejemplo, en Michigan, que es un estado bisagra, es uno de los estados que tiene una proporción importante de votantes con ascendencia árabe o que practican la religión islámica. Y eso podría generar un problema para el ticket demócrata si estos votantes perciben que no se adopta una postura más firme, más radical respecto de Israel. Y son cerca del 3% del padrón. Entonces, cuando tú revisas Michigan, y Michigan la diferencia porcentual entre Joe Biden y Donald Trump fue de 2,8% de los votos, bastaría que estas personas no votaran y votara el resto de las personas exactamente igual como votó el 2020, y Donald Trump podría quedarse con ese estado de nuevo. Entonces, ahí tienes un ejemplo en particular, sí, y en concreto. Pero también podría significar particularmente problemas aguas abajo en las candidaturas al Senado, porque no nos olvidemos que parte importante de esta discusión se da en el Congreso
por las atribuciones en materia de guerra y política internacional que retiene el Congreso de los Estados Unidos y en particular el Senado. Entonces, efectivamente, si esto alcanza ribetes como lo que fue la guerra de Vietnam entre el ala más izquierdista y la gente más joven del Partido Demócrata, esto puede generar un problema mayor y podría todavía afectar incluso algunas contiendas de primarias que están en curso. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay algo que monitorear. Les propongo que nos movamos ya no solo de interpretar cómo esas relaciones internacionales pueden mover la política estadounidense de cara a las presidenciales, sino que ahora pensemos en esos aliados internacionales que tanto pueden hacer con un Estados Unidos totalmente dividido en medio de las elecciones. Y lo hablo concretamente con la propuesta que planteó Netanyahu ante el Congreso de Estados Unidos, que habló de una alianza Abraham, donde se extendiera los acuerdos de Abraham que cobijan a 4 países de Medio Oriente con los que Israel restableció relaciones diplomáticas precisamente por la intervención del entonces presidente Donald Trump. Y ahora lo que está proponiendo Netanyahu es que esa alianza Abraham cobije a los 14 países que respaldaron a Israel cuando Irán hace algunos meses lo atacó con misiles y juntos creen una alianza para combatir a Irán en Medio Oriente. Raquel, ¿esto realmente es posible que Estados Unidos se una a ese barco y respalde esa alianza teniendo 3 meses de campaña presidencial? A mi parecer creo que no es viable y de hecho se puede ver incluso con esta visita de Benjamín Netanyahu, en donde el timing ya no está a favor de otros mandatarios ni de los conflictos internacionales. Realmente el foco se ha vuelto a poner en materia doméstica y así se va a mantener al menos hasta noviembre. Pero creo que sí hay bastante interés, sobre todo, por ejemplo, del presidente Volodymyr Zelensky o del propio Benjamín Netanyahu, de poder terminar de afinar detalles en estos meses restantes, tomando en cuenta sobre todo una potencial presidencia de Donald Trump, en donde ya se ha hablado a lo largo de la Convención Nacional Republicana, a lo largo del debate que sostuvo con el presidente Joe Biden, que en caso de llegar a la presidencia, pues prácticamente se van a volver a poner los ojos en lo doméstico. No hay ningún interés, como mencionaba ahorita Joe Biden, de fortalecer a la OTAN, de financiar otros aliados como Ucrania, financiar a Taiwán también. Entonces creo que los esfuerzos van a ir muy de la mano, además de lo que quede pendiente de la agenda doméstica, en terminar de finalizar sobre todo temas de financiamiento y de apoyo a los aliados al exterior, tratando de vaticinar o de poder frenar este otro potencial escenario. Álvaro, y un comentario muy breve para concluir el debate, y es, ¿qué se puede esperar entonces de la relación de Estados Unidos con América Latina cuando Biden ni siquiera mencionó a la región en su discurso de qué va a pasar en los siguientes 6 meses de presidencia? A ver, desde el año 2008 en adelante, las relaciones o la dinámica hemisférica está bastante reducida al mínimo. América Latina no es un foco de preocupación o área de interés prioritaria para el Departamento de Estado y para la Casa Blanca, y eso va a traer consecuencias porque, de hecho, hoy día el principal socio comercial de varios países en la región es China, no Estados Unidos. Y además tienes particularmente Venezuela, que tiene una relación muy particular con los enemigos políticos internacionales de Estados Unidos, Rusia, Irán. Entonces, yo me atrevo a decir que nosotros va a depender mucho de la elección. O sea, si sale Kamala Harris, no deberíamos tener mayores cambios, solo debería haber quizás un énfasis en materia migratoria, pero con los países que en el fondo de tránsito. Pero si sale Donald Trump, podría haber un giro debido a las alianzas personales que tiene él. Podría haber una relación particular con Argentina, con el presidente Milei. Ahí hay que poner un ojo importante. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero les agradezco a ustedes, Raquel López, Portillo Maltos y Álvaro Iriarte, por acompañarnos, y también a todas las personas que hacen este programa posible. Ustedes sigan conectados con nosotros. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y France24.com.
en france24.com. Siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? Conéctese. A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité. Soy Camilo Montoya Yepes, su corresponsal de France 24 en español en Australia. Siga conmigo todas las noticias de Australia en nuestros noticieros y en la programación diaria. Camilo Montoya, uno de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo.